Hola, mi nombre es Andrea Vilés. Bienvenidos a un capítulo más de Pulso UIFT. El día de hoy nos acompaña la doctora Ivonne Garduño. Doctora, bienvenida. Muchas gracias. Hola a todos. Doctora, bueno, para empezar, ¿cómo se describiría a usted misma? Cuéntame un poquito de usted. Híjole, un ser humano pues abierto a muchas cosas, muy complicada porque me gusta ser muy directa y a veces eso a la gente pues no le gusta. Me considero una persona trabajadora, me gusta mucho dedicarme a lo que quiero hacer, o sea, si quiero dar clases pues me dedico a esa parte, si quiero trabajar por ejemplo, ahorita uno de mis hobbies es el canto, entonces me dedico un poco más a esa parte. Pero, o sea, todo lo que me gusta hacer, me gusta dedicarme al 100, entonces siento que soy a veces un poco toc. No tanto así, pero sí en esa parte de estar muy metida en lo que me gusta hacer. Ok. Y bueno, a ver, empezando por su recorrido profesional. ¿Usted qué estudió? Bueno, yo cuando iba a salir de la prepa, que ves que nos hacen el examen para ver en El qué sirve, vocacional, que no sirve de claro. nada porque a mí me dijeron, si quieres ser ingeniero, se puede ir a ingeniero, se puede ir a matemáticas, se puede. Y yo dije, entonces, ¿qué? Si no sé qué estudiar, nada. Bueno, no, mira, una parte importante es que desde siempre en casa, mi abuelita le ha gustado mucho la parte de los tés y esas cosas. Y mi abuelo era diabético y le gustaba mucho tratarse con homeopatía. Entonces yo por eso decidí ser médico. Pero la función principal no era solo ser médico, sino ser médico y estudiar en la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Politécnico. Entonces ahí estudié. Okay. Es una carrera bonita. Quiero hacer así un poquito de aclaración porque mucha gente cree que es como primero estudiamos medicina y después nos enseñan homeopatía. No, se lleva, haz de cuenta que una materia a la par, donde nos van enseñando como la cultura, la historia, la forma de preparar medicamentos, cómo se recetan, etcétera, pero a la par de la carrera de medicina. Ok, no se deja una de lado por la No, otra, funcionan en conjunto. Al exactamente. final de cuentas, por eso es usted lo que es y la formación que Sí. tiene. No podría ser una sin la otra. Uh-huh. Ok, y después de que, bueno, cursa la carrera de medicina, ¿a qué se dedica? Bueno, yo terminé la carrera de medicina en el 2003, en el periodo de la titulación, pues es en el 2004 por el servicio. Acuérdense que nosotros tenemos 5 años de teoría, un año de internado y uno de servicio social, que son 7 en total. Cuando yo termino la carrera, justo para terminarla, pues me quedé pensando así como si podría hacer otra cosa. Me llamó mucho la salud pública, entonces empecé a hacer esa parte, pero antes de salir de la escuela me invitaron a dar cursos en diferentes instituciones, como el DIF, sobre todo de Tenango y algunas otras escuelas allá. Entonces, yo soy originaria de Tenango del Valle, entonces me iba a dar clases o cursos ahí y me empezó a gustar un poco la docencia. Entonces, voy a hablar de un tabú que tenemos los homeópatas. Justo por ese título no nos daban trabajo, o no me daban trabajo, al menos a mí, porque creían que no sabía medicina como tal, ¿no? Entonces, para quitarme esa cosita extra que le estorbaba al título, pues decidí hacer salud pública. Me gustó mucho la especialidad, la hice aquí en la Universidad Autónoma del Estado de México, la Facultad de Medicina, y pues me gustó mucho porque me abrió más el panorama para hacer un poco de la parte administrativa de la medicina, un poco de la docencia, un poco de todo lo que no hacemos como médicos clínicos. Ok, es súper interesante saber que al final en su título está todo su estudio, pero había una palabrita que hacía más complicado que usted siguiera. Es por eso que toma el camino de salud pública. ¿Qué engloba el tema de salud pública? Pues mira, la salud pública como tal es una disciplina que nos ayuda a estudiar muchas partes, desde la parte de la epidemiología, de las patologías, el cómo se pueden adecuar, el cómo podemos intervenir nosotros como médicos. También tiene que ver, por ejemplo, ahora que fue la pandemia de COVID, todas las acciones que se tenían que hacer de salud, tanto de prevención como la atención de los pacientes, la llevamos a cabo los salubristas, porque somos personas, por eso te decía, desde la parte de la medicina es como si fuera el administrador de la medicina. Entonces tiene más ese enfoque de poder llevar a cabo alternativas que sirvan para hacer funcionar la atención de una manera más práctica. Pero bueno, no solo eso, por ejemplo, pues también hacemos investigación. Ese campo para mí no es muy explotado, y eso lo debo de aclarar. Me gusta mucho ayudar a los alumnos a dirigir tesis, por ejemplo,
pero no me gusta mucho tanto porque hasta hace poco tiempo entendí que hay que tener un reconocimiento propio. Y a veces creo que eso me faltó para poder decir voy a publicar y que se ponga mi nombre ahí. Pero bueno, ya lo vamos a retomar. Estoy escribiendo un libro que tiene que ver con la parte de la historia de la medicina desde mi perspectiva y todo lo que he vivido. Todavía no lo acabo, espero acabarlo este año. Y esa parte que me permite hacer más cosas. Eso tiene que ver la salud pública. Claramente es un eje para poder empezar a tomar acción conforme el tipo de cosas que vamos viendo, ¿no? Cuando usted termina esta especialidad, comienza a trabajar en eso, ¿cómo entra empezando a ver con la docencia? ¿Cómo se va combinando todo eso? Mientras yo estuve en la especialidad, bueno, siempre he tenido apertura para como llevarme bien con los jefes o los maestros en este caso, porque soy muy preguntona. Algo que no me gusta es quedarme con la duda de las cosas, entonces hasta que yo entiendo algo, paso a otra parte. Claro. Entonces, en ese inter, un maestro de la especialidad, mi primer trabajo fue la parte de auditor médico. Yo trabajé en la Contraloría Interna del ICEMIM. Estuve ahí como auditor médico 1 año y medio. Después de ahí me fui a hacer suplencias al ICEMIM porque ya no tenía como tal el título de homeópata, sino ya era salubrista. Entonces ya era más fácil que me aceptaran. Y después de estar ahí, empecé justo antes de terminar la especialidad, el doctor Mario Enrique Arceo Guzmán, que era mi director de tesis, me invitó a dar clases en la Facultad de Medicina. Entonces yo tengo la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México dando clases desde hace 19 años. ¿Desde hace 19 años? ¿Cuál es su parte favorita de dar clases? Te voy a contar lo que pasó mi primera vez que di clases. La primera vez que me paré dije, todo lo que dije era verdad. O a lo mejor me equivoqué en algo, ¿no? Como que tenía esa duda de si había hecho lo correcto o no. Pero ¿cuál es mi parte favorita? Que el docente aprende mucho del alumno. En vez de que nosotros les expliquemos, siento que nosotros nos alimentamos de sus dudas y de las cosas que ellos tienen nuevas por aprender. Algo que a mí me gusta es ir siempre con la forma actual de los chicos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, no todos aprenden viendo dibujitos, otros aprenden con canciones, otros aprenden de diferentes maneras. Entonces yo trato de buscar eso integral en mis clases para que los chicos puedan aprender, sobre todo porque la salud pública es aburrida, es mucha teoría. Entonces hay que hacerlo un poco más práctico para que ellos puedan hacer. Sí, hacerlo más digerible. Y acaba de mencionar algo súper importante. No todos aprenden de la misma manera, así como no todas las personas que dan una clase enseñan de la misma manera. Y me imagino que a lo largo de su trayectoria ha ido descubriendo qué funciona, qué no, que siempre ha funcionado, pero por qué falló en algunos puntos y cómo irlo aplicando. Y el propósito primordial de que usted esté ahí es justamente guiar el aprendizaje de los alumnos. A veces no se para uno y es como, es así y es cuadrado. Solamente lo vamos guiando y ellos descubren todo a través de ellos mismos. Son 40 almas intentando desarrollar algo, obviamente va a funcionar. Así es. Y después de toda su trayectoria en la parte de educación, que bueno, sigue activa en esa parte. ¿Cómo llega a la Universidad Isidro Fabela? Pues en una de esas generaciones que yo tuve en la Universidad Autónoma del Estado de México, uno de los directores que hubo aquí, que fue el doctor Guillermo I, él entró como coordinador cuando estábamos por terminar o estaba por terminar la escuela el primer semestre de la primera generación. Me habló para ayudarle a hacer algunas cosas que tenían que ver con el plan de estudios, porque justo como aquí es Politécnico y yo soy egresada del Politécnico, era la parte en la que yo podía apoyarles como para entender, porque es muy diferente el plan de estudios a UNAM, a UAMX, a cualquier otra escuela. El Poli es un poco más complicado todavía, o lo hacen más complicado. Entonces él me invitó y ya después me quedé a dar clase. Ok, ¿y le gusta? Mucho. Mucho. He de confesar que mucho de lo que me ha gustado aquí es ahora la segunda generación, bueno, las 2 primeras generaciones que se fueron al internado, sobre todo la primera, híjole, y son mis niños consentidos, ya les digo. Los de UAMX siempre me dicen, ay, sí, a ellos sí los quería y a nosotros no. Sí es cierto. Sí, y sí, la verdad, que no me escuchen nada.
Todos la van a ver. Sí. Ok, y bueno, regresando un poquito al tema de hospitales, me mencionaba que después de que ya tenía el título de salubrista, ya pudo tener como esta apertura. ¿Cómo ha ido evolucionando o cambiando desde que usted entró hasta ahora en día? Ahora. Pues mira, te he de contar que yo fui a solicitar trabajo, ya que tenía el título de la especialidad, a la jurisdicción sanitaria de Toluca en el 2007 y estaba en ese entonces como jefa la doctora Guillermina San Juan, que en paz descanse. ¿Por qué la nombro a ella? Porque creo que tenía muy buen ojo para ver, no porque lo haya visto en mí solamente, sino porque creo que tenía muy buen ojo para ver las capacidades que teníamos las personas. Entonces, mi primer cargo que yo tuve dentro de la Secretaría de Salud fue como coordinadora de, en ese entonces, Oportunidades, que era un programa donde pues se daba atención a la población y algunos apoyos no solo económicos, sino también de consulta y de dieta, etcétera, o sea, nutricional para los niños. Entonces, eso me llevó a estar como más en el área administrativa de la medicina, o sea, llevaba ese programa controlado desde la jurisdicción. Yo me encargaba de supervisar que las unidades lo hicieran a su modo, pero que llevaran todo de acuerdo a la normatividad. Después de eso, cambié a la parte de medicina preventiva. Me tocó una supervisión bien importante, bueno, dos muy importantes que tuvo la jurisdicción, que fue la OPS y OMS. Son muy estrictos. Wow. Son, híjole, fue muy intenso. Pero algo que yo debo de decir y que siempre les digo a las personas que tengo a mi cargo es que siempre debemos de ser empáticos. Yo lo primero que les pregunto es qué les aqueja cuando están en el trabajo. Porque me tocó en algún momento una chica que, por ejemplo, dice, es que yo me voy a casar en 15 días y tengo estrés. Y dice, a lo mejor como jefe dice, pues me vale, ¿no? O sea, yo no me voy a casar. Pero yo le dije, ok, vamos a hacer un trato, supervisas una unidad y te vas a hacer tus actividades y todos los días lo mismo. Entonces ella lo vio más relajado y pudo hacer sus cosas y esa es una parte importante. También me tocó una doctora que tenía un niño con autismo, entonces todo el tiempo pues le hablaban de la escuela o sus papás o quién era su cuidador y eso la tenía tensa. Entonces yo le decía, cuando tu hija esté en crisis, vienes, checas, te vas a tu casa y regresas y trabajas aquí. O sea, esa facilidad de poder estar. Ya después empecé a dar consulta, ahora estuve en el turno nocturno del CEAPS de Almoloya del Río. Todo muy bien, obviamente la población nunca la vas a tener contenta, somos muy demandantes cuando vamos a solicitar un servicio médico, sí. Pero también es importante pues la parte operativa. ¿Cuál me gusta más? La administrativa. ¿De verdad? Sí. Sí, la operativa es muy difícil porque a veces no hay insumos, entonces siempre nosotros cuando vamos a solicitar un servicio a cualquier área médica pública, pues esperamos que nos den medicamentos y toda la atención gratuita, pero pues no hay manera. Wow, ok. Y ese tipo de cosas que vemos actualmente y la razón por la que le gusta más lo administrativo, ¿es algo que siempre ha estado? Yo creo que es herencia. Mi mamá es contador público, entonces siempre la vi hacer muchos números y cosas de oficina. Entonces tal vez siento que es esa parte, pero bueno, esa es en la parte de los hospitales que me preguntaste, pero yo desde el Politécnico, bueno, la escuela tenía cuando yo era estudiante una modalidad en el que a partir de segundo semestre podías dar consulta homeopática porque ya tenías las bases para hacerlo y te daba la Secretaría de Profesiones algo que es una precédula. Entonces yo tengo ejerciendo la homeopatía desde 1998. Wow, ¿cuántos años tenía? 18. Wow, apenas. Sí. Wow, es súper interesante. Yo no sabía que desde segundo, o sea, como estudiante al final de cuentas, se les podría otorgar una precédula para poder dar consulta. Es súper interesante. Sí. ¿Cuál fue uno de los acercamientos bueno, ya me mencionó que fue el tema familiar relacionado a la homeopatía? Y más adelante, bueno, actualmente, ¿cómo es que funciona eso en su vida? ¿Sigue estando muy arraigado? ¿Es algo que tal vez a veces no tanto por el tema de su profesión, por el tema de ser salubrista, o estar en el ámbito de educación? ¿Cómo ha evolucionado eso en su vida? Mi consulta privada es 100% homeopatía. Yo no receto nada alópata en la consulta privada.
Ok. Así. Eso es, O sea, sigue siendo parte de mi vida y va a seguir siendo parte de mi vida. suena increíble. Wow, estoy muy sorprendida porque genuinamente muchos doctores se van por lo que conocemos, la mayoría, ¿no? O sea, no por alternativas, nos vamos por lo que sabemos que funciona o que nos han dicho universalmente que es lo que nos ha funcionado. Ok, Doc. Eh, ¿Qué es cómo cree que en este caso la homeopatía funciona en la sociedad? O sea, ¿qué pasa con eso? ¿Cree que las personas se siguen acercando? ¿Que ha sido mayor, menor que antes? ¿Usted cómo lo ve, por ejemplo, en sus consultas? Bueno, déjame darte un dato porque la mayoría de la consulta europea, sobre todo en Alemania, que es donde surge la homeopatía, la mayoría de la atención médica es homeópata. O sea, independientemente de que tú vayas a un hospital, o sea, sí te van a hacer una cirugía, pero en el lugar de darte un antibiótico, por ejemplo, van a usar parte de la homeopatía y a lo mejor el antibiótico, pero no netamente el antibiótico. ¿Cómo funciona en nuestro país, más bien? Es que es un poco diferente. Yo creo que México es como catalogar algo diferente porque somos muy dados a juzgar o prejuzgar sin saber cómo funcionan las cosas. Algo que siempre me hace burla a mi hija es que para empezar los chochitos no se llaman chochitos, se llaman glóbulos. Entonces, si me quisieran decir, porque ella dice, en lugar de chochera eres globulera, Andrea, Ah, justamente, me porque gusta esa sería la más. palabra correcta. Pero bueno, ¿cómo funciona? Yo creo que la gente sí nos busca a los homeópatas cuando ya se cansaron de un tratamiento alópata que no funciona. Eso es desafortunado y te voy a decir por qué. Porque cuando nosotros llegamos ya desgastados con un médico homeópata para un tratamiento homeópata, nuestras células ya tienen algo que se llama proceso inflamatorio por todos los medicamentos alópatas que hemos tomado. Entonces, cuando queremos quitarle esa parte, pues nos cuesta más trabajo. Entonces, al principio yo siempre les digo que les voy a dar un tratamiento como para desintoxicar su cuerpo y después ya que puedan tomarlo. Pero de que buscan la parte del homeópata, sí, sí los buscan y nos buscan mucho. Suena muy interesante porque no es algo de lo que se hable mucho, tal vez. Esa es la palabra, no es algo de lo que se hable mucho y saber que, pero justamente lo mencionaba, es desafortunado que lleguen como último recurso, cuando podría ser bien Al principio. algo al inicio, exactamente. Doc, ¿y usted qué le quisiera decir, por ejemplo, a sus alumnos, a los alumnos que son mayormente quienes ven esto, a los alumnos cuando llegan a un punto de la carrera donde se complica? Ups, ahí me van a odiar un poco los dueños de la escuela. Bueno, una de las cosas que yo siempre les digo a los alumnos es que deben de acordarse que esto lo vamos a hacer toda la vida. Que si no les gusta realmente, pues cambien de carrera. Perdón, pero sí he hecho a muchos cambiar de carrera. ¿Por qué razón? Porque yo siento que el médico no solamente debe de pensar en el ahorita, ¿no? Sí, son 7 años complicados, pero nosotros tenemos que ir a cursos todo el tiempo hay cursos de actualización de todo, una. ¿Qué les digo siempre a mis alumnos? Algo que yo uso y que a mí me hubiera gustado que me dijeran, es que siempre debemos de tener asideros. ¿Asideros a qué me refiero? A esa persona de la cual asirse, de la cual tomarse, para poder salir de cosas que nos estén traumando, que nos estén causando dolor o ansiedad. Es una carrera que nos va a dar ansiedad, a todos los médicos somos ansiosos, aunque digamos que no. También depresión porque pues obviamente dejamos de hacer cosas que nos gusten. Entonces tenemos que tener esas personas que nos tomen de la mano para poder hacer o salir del bache, por ponerle un nombre. Pero también algo que les digo y que siempre me despido con ellos de las clases así, es que recuerden que la persona de enfrente pueden ser ellos, entonces que los traten como les gustaría que los trataran a ellos. Y otra parte bien importante es que todos tenemos que buscar un psicólogo, porque tenemos que tener a alguien que nos diga las verdades o que nos dé opciones para poder buscar alternativas de solución, porque nuestra vida es muy complicada. Yo creo que ser un buen ser humano requiere un camino muy importante de trabajo, algo que yo hago desde hace mucho tiempo, desde que yo tenía 11 años, hace 36 años, es el Camino Rojo, que tiene que ver con la mexicanidad. Y esa parte creo que me ha ayudado mucho porque siempre hay pues cosas buenas y malas dentro de esto como en todo,
pero hay siempre personas que te dicen, oye, como que esto no está bien o checa esto que estás haciendo. Pero hay algo bien elemental que tenemos que tener como médicos, que es tener una conciencia. Es lo más importante, una conciencia que te haga realmente ver las cosas. Doc, perdón tantito, ¿qué es el Camino Rojo? Bueno, el Camino Rojo tiene que ver con una serie de disciplinas que se hacen dentro de la cosmovisión de lo que va de la náhuatl hasta América Latina. Bueno, el camino de la náhuatl, que más bien va desde Canadá hasta América Latina, y que tiene que ver con rituales que se hacen para que tú puedas estar mejor como persona. Uno de los primeros que se hace se llama búsqueda de visión y tiene que ver que estés 4 días en un lugar aislado, en silencio. Lo único que tienes es un plástico para taparte, una cobija. No puedes comer, ni tomar agua, ni hablar, ni nada. No hay nadie cerca y tienes que estar con tu persona, o sea, contigo mismo, trabajando todos esos días. Tiene más rituales como es la ceremonia de pipas, la danza de luna, la danza de sol, la danza mexica, los temazcales y demás. Usted no sé cuál sea la manera correcta, ¿ha caminado o ha hecho algo de lo que me menciona que es el Camino Rojo? Ajá, bueno, los temazcales desde los 11 años, más o menos trabajo o estoy en los temazcales. Ahorita tenemos la fortuna de tener ya el de nosotros, el de mi hija y mío. Hago danza de luna. Y la danza de sol para mí es muy ruda, porque son 4 días en ayuno, pero en el sol. Wow. Danzando al sol, entonces es más complicado, pero en esas danzas nosotros cantamos, nos gustan los cantos lakotas, que son los que se hacen ahí y son lo que hacemos ahí. Y pues cuando puedo también comparto con los alumnos. Aquí estuve dando varias veces cursos intersemestrales de medicina tradicional. Lo hago no con la finalidad de que dejen de estudiar medicina, sino de que lo vean como un complemento más que para atender solo al paciente, para estar bien como persona. Ok, me parece extremadamente importante e interesante. ¿Cómo es que esto que forma parte primordial de su vida lo ha transmitido, por ejemplo, en este caso que me mencionaba, a su hija? Bueno, es que a mi hija desde que nació, la metí a los temazcales. Okay. Pero a ella le gusta mucho cantar, entonces en los temazcales se manejan cantos para que tú puedas sanar. Los temazcales se pueden dirigir de diferentes maneras. Vamos a hablar de la forma en la que nosotros lo dirigimos, que tiene que ver con la forma en la que camina el sol. Es decir, iniciamos en la puerta del oriente, después nos vamos al sur, después al poniente y después al norte. Y cada puerta tiene un simbolismo diferente. En el oriente tiene que ver con la sabiduría y con el viento. Entonces se empiezan a dedicar cantos exclusivos para justamente sanar esa parte. La puerta del sur tiene que ver con el agua, que no todos, acuérdate que tenemos el mayor porcentaje de agua, que es más del 70%. Entonces después nos vamos al poniente, que tiene que ver con la medicina, con nuestro fuego interno, con nuestro ser. Y en el norte trabajamos con nuestros ancestros, que son en los espíritus, y generalmente ahí trabajamos el tabaco o el humo de copal, y tiene que ver toda esta conjunción para que nosotros podamos vibrar. Entonces en cada rumbo se hacen cantos, y a ella, como le gusta cantar, pues es parte de lo que hace dentro del temazcal. Muchísimas gracias por compartirlo, doctora. Me parece algo sumamente interesante cómo usted está inmersa en cosas que son primordiales y también es parte de lo que usted usa como para transmitirle a los alumnos, en este caso, que usted lo decía, los cursos intersemestrales, no con el propósito de que dejen lo que están haciendo, más bien como de abrir esta parte, si bien estar en paz consigo mismos, pero yo creo que también, y igual creo que lo mencioné al inicio, es una manera integral de poder también atender a los pacientes. Así es. El que ellos comprendan que lo que ven aquí no es lo único que existe, que hay muchísimo más allá, y no van a darle consultas siempre a alguien que esté sobre la misma línea que ellos. Hay muchísimo mundo allá afuera como para que ellos crean o se cierren a que lo único que existe es lo que ellos pueden ver en los libros.
Así es. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias por esta plática, por compartirnos su trayecto profesional, su crecimiento. Yo creo que la universidad es muy afortunada de tenerla como docente, así como los alumnos. Se lo vuelvo a comentar, lo que dicen en los pasillos no es da gratis. Usted ha hecho su trabajo y su trabajo habla por usted misma. Muchísimas gracias por estar en otro capítulo de Pulso Ir. Hoy estuvo con nosotros la doctora Ivonne Garduño. Mi nombre es Sandra Vilés. Nos vemos la próxima. Bye.